Doctor, ¿cómo está? Como yo le decía, ese peinado que usted tiene es como de los actores de Marvel, para caerle bien a los niños, ¿verdad? Bienvenido, Doc. Sí, sí, muchas gracias por la invitación, Mariela. Eso creo, no, ojalá Ajá, que la sea idea como, es como ser actor. cercano a los chicos, ¿no? Usted como No, pediatra. sí. O sea, uno tiene que ser el ambiente tiene que ser para niños, o sea, el ambiente tiene que ser relajado. O sea, no tiene que ser para el gusto del adulto. Bueno, este sí es para mi gusto, porque yo soy Ya. fanático de Marvel y de todo esto, pero los niños más que nada tienen que sentirse cómodos y no sentirse agredidos, que esa es una de las cosas, porque vas a un lugar donde van probablemente a ponerte una vacuna, alguna de esas cosas, entonces mejor no. Claro, claro. Oiga, antes de comenzar con el tema, ¿qué opina de la nueva variante de COVID, la Flirt? Esta es una nueva variante. Ayer estábamos hablando con el doctor Washington Alemán sobre este tema, pero internamente anoche me escribió una señora y me dijo, Marielita tiene que averiguar bien porque una niña de 3 años en el Guasmo murió por Flirt, por esta variante del COVID, porque se le consumió todos los glóbulos rojos. A ver, no estoy alarmando a la población, señores. Estoy nada más diciendo un comentario de una persona que me escribió anoche por interno luego de ver la entrevista de ayer con el doctor Alemán. ¿Qué opina usted, doctor? No necesariamente tiene que ser la variante específica porque recién está llegando. Y para identificar una variante nueva se necesitan reactivos y todavía no los tenemos aquí. O sea, se puede identificar que es COVID, puede tener un síndrome inflamatorio multisistémico o alguna otra cosa, pero también hay que ver que no haya sido otro tipo de infección o haya sido también una comorbilidad, que significa que la niña haya tenido, por ejemplo, una anemia, baja de glóbulos rojos y por esa razón también se haya visto afectada. Entonces, las cosas siempre no hay que tomarlas tan a la ligera. Siempre hay que, tenemos que verlas en contexto y sobre todo cuando hablamos sobre todo de estos temas tan delicados, por ejemplo, que una niña fallece, también Claro. estamos en contexto de que, por ejemplo, estamos en áreas endémicas donde tenemos malaria, tenemos dengue, entonces son cosas que sí tenemos que tomarlas muy, muy en cuenta. Pero también las instituciones de salud no pueden decirle a una familia, a un familiar, que porque capaz que no le dieron buen diagnóstico, ah, no, la culpa es del COVID, porque es que toda la culpa es Exactamente. del COVID. Entonces, esta señora me dice, a los familiares le dijeron que era la nueva variante Flor que se le había comido todos los glóbulos rojos. O sea, también las instituciones, muchas veces por no dar buen diagnóstico, inventan y al COVID le echan la culpa hasta de los divorcios, ¿no? De todos los males. Es que es así, doctor. O sea, Exactamente, o sea, es una corresponsabilidad esto, o sea, así es es. una corresponsabilidad. O sea, nosotros como médicos tenemos que dar un diagnóstico preciso para no dar malas interpretaciones porque pasan este tipo de cosas. Pueden alarmar innecesariamente a la gente o no, o puedo yo tener una situación o una comprobación objetiva en la cual yo puedo decir, sí, es debido a esto, por este tipo de situaciones y explicar, no decirlo a la ligera. Este tipo de cosas de decirlo a la ligera es muy, muy, muy mal porque no estamos dando primero el respeto a los pacientes de esa Ujú. forma y segundo, no estamos dando una información objetiva, porque de esa forma nosotros podemos calmar a los pacientes o alarmarlos innecesariamente. Ahora, Entonces, todo tiene que ser dentro de un le contexto. pregunto, doctor, ¿habría un virus que te puede consumir los glóbulos rojos a una niña de 3 años y que No muera? necesariamente, no necesariamente, o sea, que haya habido, más que consumir los glóbulos rojos, se llama esto hemólisis, ¿sí? Ya. Las hemólisis pueden ser por muchas causas, desde anemias hemolíticas, que pueden ser de causas genéticas, pueden ser, por ejemplo, la malaria es una enfermedad hemolítica que puede también tener en cuenta ese tipo de situaciones. Pudo Ok. haber tenido algún otro tipo de situaciones que no haya sido diagnosticado. Recordemos que lamentablemente en nuestro país la salud, el sistema de salud no tiene toda la capacidad para hacer diagnósticos adecuados o completos y obviamente, lamentablemente, no podemos identificar ese tipo de situaciones. Claro, si es que hubo una comprobación de COVID, ¿puede un niño sí tener un síndrome inflamatorio multisistémico? Sí. Ya no tanto como antes, como las otras variantes, que era bastante más común, pero Ok. sí todavía hay la posibilidad de tener un síndrome inflamatorio multisistémico, que es un fallo multiorgánico donde sí podría haber hemólisis, entre otro tipo de cosas, pero eso ya es algo mucho más avanzado y en el Ya. contexto de una terapia intensiva. Bueno, perfecto. Entonces sí, algo de razón podían tener, ¿no? Algo de razón. Lo que pasa es que no, Sí, no es tan pero fácil poderle echarle la culpa al COVID, ¿no? más que nada, sobre todo la nueva variante, o sea, comprobar una nueva variante específicamente y decir esta es la nueva variante, al Claro. momento no, porque no se consta con todo, no se tiene a la mano en los hospitales, sobre todo todos los reactivos para decir es esta variante.
¿sí? Ujú. Se puede decir que fue COVID, sí, pero no específicamente tal variante. Recordemos que la mayor, la variante más común es la variante Omicron todavía. Entonces, las Claro. variantes que hemos estado teniendo previamente. Entonces, las Todavía no se, posibilidades. aquí todavía no se ha comprobado que hay flirt, definitivamente. Exactamente, o No sea, se ha hay una comprobado. variante, pero todavía no tenemos una tipificación que nos diga objetivamente es la nueva variante COVID. Claro. No. ¿Cómo fortalecer ese sistema de nuestros chiquititos? Primero, entender que no hay fórmulas mágicas para la cuestión del sistema inmune. Recordemos lo que pasó post pandemia inmediatamente con los niños. El sistema inmune es como hacer ejercicio, ¿sí? Es como un atleta de alto rendimiento. Si es Ya, que deja de entrenar, probablemente no tenga el mismo rendimiento y no tenga las mismas capacidades que tuvo previamente. Entonces, exacto. debe haber un equilibrio entre la exposición y la no exposición. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño tiene que estar en contacto con otros niños. El niño, para entrenar su sistema inmune, sí se tiene que enfermar, pero no a cada momento, a cada rato, porque nosotros tenemos que ver una cosa, que los niños van a tener infecciones, pero si es que estas infecciones se hacen muy frecuentes, número uno, y solo de un solo tipo, por ejemplo, infecciones de vías urinarias a repetición, diarreas a repetición, o solo vemos infecciones respiratorias a repetición, lo más probable es que haya un trasfondo en el niño que tenemos que investigar para que esto no se dé. Pero es Ok. importante entender que el niño sí va a tener, sobre todo en la edad preescolar, cuando ya comienza su contacto con el ambiente, con otros niños, con otros seres humanos, va a tener un incremento de las infecciones. Y esto es algo que sí, es normal, pero que tiene que tratarse esto con equilibrio. Pero Primera puede, cosa, claro, puede haber vitaminas que un poco lo cubran, como que no, fuera un las supplement, vitaminas lamentablemente no hacen ese trabajo. Sí, por ¿no? ejemplo, vitaminas como la vitamina C, su trabajo dentro del sistema inmune es tan ínfimo que no es suficiente. Y el No. sistema inmune es ¿En tan serio? complejo que en sí no hay una sola cosa que arregle o Ya, que dispare todo esto. ya. ¿Qué cosas sí funcionan? Primera Ajá. cosa, la lactancia materna. La leche materna lo que hace es un traspaso de anticuerpos de la madre hacia el niño. Anticuerpos tipo IgA, que son anticuerpos de superficie que pueden pasar por la leche materna, pero que van directamente hacia qué tipo de superficie, respiratorias y gastrointestinales. Ya. Entonces, de esa forma podemos evitar muchos tipos de infecciones, además de oligosacáridos de la leche materna que también producen este tipo mismo de efecto. Segunda cosa, las vacunas, es saltarnos el paso de tener la enfermedad, ¿sí? Para que nosotros podamos tener las defensas para eso. Sí, por ejemplo, si nosotros nos ponemos la vacuna contra el sarampión, no vamos a no vamos a pasar por la enfermedad, por las complicaciones de la enfermedad, pero ya vamos a tener las defensas para ello. Por eso es una cuestión muy, Entiendo. muy importante las vacunas. Ok. O sea, la Tercera cosa que inmunidad es viene desde que van naciendo. A eso se... exactamente. Y una Ok. cosa muy interesante, ya vamos a hablar de algunos de Ajá, los sí. mitos. Ajá. La tercera cosa que es importantísima es la parte nutricional. Un niño que esté con una buena nutrición, que esté con un buen peso, que esté con una buena talla, que no esté en sobrepeso. O sea, ahora hablamos no solo de desnutrición, sino también de malnutrición que incluye la obesidad y el sobrepeso, que es Ok. una cosa que nos está achacando durísimo ahora. Entonces, A es los niños. importantísimo que el niño tenga todos los nutrientes para que pueda funcionar adecuadamente su cuerpo y no tengamos este círculo vicioso que el niño se enferma, baja de peso, vuelve a enfermarse, baja de peso y comienza el niño a tener infecciones repetitivas. Y finalmente, que el niño esté controlado con todas sus enfermedades crónicas. Niños que tienen diabetes, niños que tienen enfermedades respiratorias como la alergia, niños que tienen cardiopatías, tienen que estar en adecuado control para que esto no sea un factor predisponente para que tengan infección. Claro, eso le iba a decir. Hay niños que tienen diferentes tipos de enfermedades crónicas, doctor. Por ejemplo, el autismo, el espectro autismo. Me imagino que tienen, que lo hemos hablado con usted, tienen que tener debilidad por alguna una u otra cosa que no tienen los niños que viven otra realidad. Entonces, allí también viene usted, viene la mamá y tienen que formar, digamos, todo un esquema para que el niño vuelva a clases con buena inmunidad y con buena protección. Exactamente. Además que muchas veces, generalmente cuando te dicen, este frasquito te va a dar ciertas propiedades que te van a hacer que no te enfermes, probablemente sea falso. ¿Sí? No hay todavía ninguna situación, excepto cierta combinación de probióticos, que son bacterias buenas que tenemos en nuestra microbiota, ya tanto intestinal y respiratoria, Ujú. que ayudan a la activación o a la mejora de la respuesta inmunológica, que también puede ayudar, pero no es un definitivo. Quiero que entiendan eso.
que no es una fórmula mágica, le voy a dar probióticos y ya el niño nunca se va a enfermar. No sucede así. Ya. Lamentablemente, el Oiga, sistema inmune es últimamente las complejo. mamás le tienen mucha fe a los probióticos, ¿sí sabe? Yo les ¿No? doy probióticos a mis hijos porque ahí no les pasa nada, duermen bien, no les da gripe. El probiótico se ha vuelto casi, casi como usted dice, ¿no? O sea, como Pero la ciertas piedra angular. combinaciones, no todos, eso también hay que entender, no hay que Claro, generalizar, no es todos los probióticos, ciertas combinaciones de lactobacillus, por ejemplo, que ayudan a sí la respuesta inmune, pero esto no es un absoluto, ¿sí? Y no es una situación, por ejemplo, si el niño no está vacunado y le doy probióticos, no va a mejorar, ¿sí me ya. entienden? Si el niño está desnutrido y le doy probióticos, Usted no es que pro se va a curar vacuna. inmediatamente. Punto. Claro. Mucha Niños no gente cree que hay duermen bien. absolutos. Claro, totalmente de acuerdo, doctor. ¿Y el probiótico usted cuándo lo recomendaría? ¿O lo recomienda siempre como, digamos, como un acompañante de la vida del niño? Sí pueden ayudar muchísimo los probióticos en la vida del niño si es que se les da en ciertas ocasiones, no es que todo el tiempo, además que una alimentación equilibrada, adecuada, lactancia materna, vacunas, todo va formando parte de este escudo que nosotros tenemos y no Claro. tenemos que dejar ninguna de estas cosas. Claro que sí, o sea, se puede dar a los niños sanos, pueden ayudar muchísimo, a los niños enfermos también, ayuda muchísimo también esta parte de la microbiota también a la salud intestinal, a este tipo de cosas, y sí se ha visto bastante evidencia en relación a esto. Lo que hay que tener en cuenta es que la evidencia todavía es mixta, no hay absolutos todavía incluso en evidencia. Hay estudios que nos dicen que son grandes y nos dicen sí, nos van a ayudar muchísimo, pero otro tipo de probióticos dicen, vamos a esperar, hagamos otro tipo de cosas y otros que definitivamente no. Claro, claro. Oiga, doctor, ¿sabe lo que a mí también me parece que es una pata importantísima de la mesa de todo lo que usted ha dicho, la vacuna, la lactancia, la nutrición en general, el dormir bien y otras patas más, es la salubridad. Los niños tienen que aprender a lavarse las manos. Oiga, yo me acuerdo volver de recreo y mis compañeros hombres apestaban, o sea, sudados que habían jugado fútbol todo el recreo y tiene que haber un proceso para esto. Doctor, ni siquiera se lavan las manos. Me parece que es una falta de respeto para la clase y para los niños. Los profesores tienen que indicarle a los niños, tienen que lavarse las manos. Yo creo que usted sabe que el pueblo judío a través de la historia se salvó de muchas enfermedades infecciosas solo bañándose y lavándose las manos, cuando el resto no lo hacía y morían y pensaban que eran brujos y que hacían brujería y que tenían prácticas ocultas y simplemente se bañaban y se lavaban las manos, doctor. Nuestros hijos llegan sucios y no los metemos a la ducha para que se Bueno, laven, para que se saquen los mocos, para que estén bien antes de sentarse a comer. una de las cosas interesantes en relación a lo que vivimos en la pandemia, no sé si recuerdan que habían estas cámaras de ozono, que Por habían supuesto. estas disque alfombras o recipientes con cloro para limpiarse los zapatos. No servían absolutamente para nada para la prevención del COVID. El simple Sí. hecho, como dice bien Mariela, es lavarse las manos previene muchísimo más que cualquier otra situación. Muchas veces hay unas cuestiones que la otra vez tuve una charla a uno de los colegios de aquí que me decían, es que doctor, es que ya mandamos a fumigar la escuela y siguen todavía enfermándose. Es que no es el hecho que tienen que fumigar la escuela, pueden quemar la escuela y esterilizar los restos, volver a construir la escuela, volver a Claro, fumigar, que si viene un claro, niño tose, puede enfermar al resto. Entonces, exacto. si el niño no se lava las manos, no usa mascarilla, no está con todo lo que ya hemos hablado previamente, vamos a tener un niño que va a tener problemas de salud. Entonces, esto es una Exactamente. cosa que desde siempre se ha dicho, a pesar de que sean los niños bien pequeñitos, tenemos que enseñarles a la parte de lavado de manos, que es súper importante. Sí, doctor, hemos hablado demasiado, la entrevista ya tiene que finalizar, pero tengo preguntas del público. Buenas tardes, por favor, pregúntele al doctor sobre los niños que son intolerantes al gluten, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, tendríamos Interesante que esto. hacer otro tema sobre esto, ¿no? Pero podemos dar un adelanto. A breves rasgos, bueno, es una causa importantísima en general de diarreas crónicas. Generalmente esto casi siempre tiene un antecedente familiar. Es muy común en poblaciones, por ejemplo, argentinos, uruguayos, que tienen antecedentes ¿cómo se llama? De gente de Europa, Ajá. judíos, que tienen esta intolerancia. ¿Qué es la intolerancia al gluten? Simplemente es el hecho de que no pueden absorber el gluten, que es una parte de los carbohidratos, por ejemplo, que puede dar uno de los síntomas más importantes es diarrea crónica. El Mm, niño baja de peso. Pueden haber síntomas
intestinales o extraintestinales, que pueden ir desde que el niño puede tener llagas en la boca persistentes, pueden tener baja de peso, el niño no está tiene dolores de barriga frecuentes, dolores abdominales, Ya. diarreas importantes, con moco, con sangre, pero esto nosotros tenemos que hacer, si hacemos la sospecha, tenemos que comprobarlo con un examen. Y este examen simplemente lo que nos va a decir el niño tiene o no intolerancia al gluten. De esa forma el niño va a tener que lamentablemente suspender los alimentos que tienen gluten, ¿sí? Los cereales que tienen gluten, trigo, cebada, todo este tipo de carbohidratos, para que el niño simplemente a lo largo de su vida vaya disminuyendo esto. Igual que, por ejemplo, tenemos un niño con intolerancia a la lactosa, Ok. simplemente va a tener que evitar los lácteos, disminuir el consumo de leche, o la leche deslactosada, etcétera, y tiene que acostumbrarse a eso, pero no es el fin del mundo tampoco. Los niños tienen un muy buen pronóstico, lo importante es hacer un diagnóstico temprano y adecuado. Muy bien, podemos extender ese tema en algún otro momento, Santiago Galarza. Espero que en algo te hayamos ayudado. Dos preguntas finales, doctor. Metales pesados acumulados en chicos, en niños. ¿Qué recomienda usted? Porque pueden haber productos que eliminen los metales pesados, porque ya sabemos y se ha manifestado en redes sociales y en algunos lugares que hay productos que consumen niños, que consumimos los habitantes, que pueden tener muchos metales pesados. Y se diría, yo no digo que eso sea así, pero muchas veces hemos sabido y conocido, y usted que es un investigador, se habla que los niños con espectro autista podrían tener pues acumulación de metales pesados. ¿Qué No recomendaría usted? necesariamente. O sea, no lo hablamos. Puede ser, lo he oído varias veces, usted que es un investigador, no, eso no está comprobado, pero yo quisiera ir más que a esa parte, que la podemos tocar otro día. ¿Cómo se hace una quelación de metales pesados en los chicos? Y también que nos sirva de paso para nosotros. No, no. Habría que darles alguna fruta, limón, qué sé yo, para botar los metales pesados o no darles a consumir algo que pueda tener con certeza metales pesados que van a afectar al niño. Recordemos que la mayoría de productos que se han visto contaminados con este tipo de metales o de, por ejemplo, plomo y arsénico, etcétera, que hemos estado teniendo son productos industrializados, que lamentablemente no deberían consumir los niños siempre o no ser parte de su alimentación. Todo este tipo de la alimentación tiene que ser lo más natural posible, ¿sí? Es muy importante eso, tratar de que el niño tenga una dieta equilibrada de todos los componentes, proteínas, carbohidratos, grasas y todo eso. Si el niño comienza a consumir de forma excesiva este tipo de productos prefabricados, tiene un alto riesgo de que vaya a tener este tipo de situaciones. Entonces, Ya. si es que vemos que el niño está con mareos persistentes, tiene vómitos, tiene dolores de cabeza, tiene síntomas que no están correspondiendo con ninguna infección o con ningún otro tipo de cosas, y vemos que el niño tiene este tipo de consumo de alimentos prefabricados, lo importante sería de hacer un examen en sangre para determinar la presencia y la concentración de los mismos. Entonces es muy importante eso, saber entender eso. Entonces, de preferencia, por ejemplo, ahorita es muy sabido que mientras más natural sea nuestra alimentación, mejor salud vamos a tener. No solo en cuanto a la concentración de metales pesados, sino también incluso en microplásticos. Entonces, esto es una situación que tenemos que entender, que tratemos de consumir los alimentos que sean más seguros y más sanos para nuestro cuerpo. Y obviamente, el que un niño no es que nunca en la vida se va a comer un helado o alguna hamburguesa o nada por el estilo, pero no hacer que sea parte de la alimentación, no más allá de una vez por semana. Eso nos asegura disminución de riesgo cardiovascular, obesidad, consumo de azúcar, grasas saturadas y ahora, obviamente, de este tipo de alimentos que podrían estar contaminados con Ya. este ¿Y el tipo de. tratamiento para ello, doctor? ¿Hay un tratamiento? Depende del tipo de metal que tengamos, depende de la concentración, etcétera. Generalmente se da un tratamiento mucho más en pacientes que tengan intoxicación aguda, sobre todo cuando habían las pinturas que tenían plomo, por ejemplo. Ya. Ahí que los niños se Ya, pero yo comían. digo a las mamás que nos están escuchando, de repente, ¿qué darles al niño para que puedan eliminar metales a diario? Darles limón, darles vinagre, darles No agua en existe una fórmula mágica, como siempre les digo. No existe. Más bien lo que tenemos que tratar es de evitar el riesgo de consumir alimentos que probablemente estén contaminados. Entonces, ¿cuál es la mejor solución para eso? Tener una dieta equilibrada, adecuada, lo más natural posible y tratar de evitar consumir alimentos prefabricados que tengan conservantes, colorantes, que tengan altas concentraciones de azúcar, que no son sanos absolutamente para nadie.
Doctor Morales, y ya para finalizar, ahora sí, el expresidente de la República, Guillermo Lasso, digamos que trabajó mucho en el tema de desnutrición infantil crónica. ¿Qué sabe de ello? ¿Siguen haciéndolo? ¿Sabes, hubo algún resultado? ¿Hubo mejoras? A Porque así ver, como hablamos de nutrición, también Ecuador tiene un un alto. índice de desnutrición infantil crónica altísimo, casi tanto, tanto, tanto como Haití. Entonces, esto era un problema que atacó el expresidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Usted sabe algo del tema? ¿Se pudo hacer Realmente, algo? una de las cosas que llegué a conocer, yo no estoy ahorita en el sistema público, según algunos datos que se han mostrado, sí ha habido mejoría en relación a los datos de desnutrición. No es que están erradicados y no son los óptimos todavía a nivel mundial que deberíamos realmente llegar a tener. Pero una de las cosas interesantes que me gustó de esto es que también encontraron no solo el hecho de que al paciente o al niño muchas veces no puedes mejorarle la situación económica directamente, inmediatamente, pero sí le puedes enseñar que con lo que tiene pueda consumir bien sus alimentos. Y sobre todo también una cuestión de el encuentro a la desnutrición que está comprobado a nivel de todos los estudios, a nivel de todas las sociedades pediátricas y mundiales, es que una de las bases es la lactancia materna. Y eso me pareció bastante adecuado porque una de las cosas, de las primeras cosas que se promovió para disminuir los índices de desnutrición fue la lactancia materna. Por ejemplo, no hace mucho Mientras la madre alguien esté estaba. nutrida, pues doctor, mientras la madre esté nutrida. Si la madre no está Exactamente, nutrida, viene claro, la leche materna viene sin nutrientes, pues. Eso es obvio. claro. Entonces, no, la leche materna viene con todos los nutrientes, es un tejido estándar, ¿sí? A ver, pero si la madre está nutrida, ¿qué le pasa, doctor? ¿Qué Se le va me a decir? desconectó la computadora. Ya, ok. No, Pero ya vamos a claro, finalizar. desnutrición, una desnutrición bastante, bastante severa, como una desnutrición una yacaquéctica, que se podría decir como las mamitas que están en el África, incluso Ujú. ellas recién comienzan a disminuir un poco los parámetros, pero una mamá que tiene una desnutrición leve a moderada, todavía la leche materna sigue teniendo propiedades importantes. Ya. Y por ejemplo, en África, en desnutriciones muy, 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 muy severas, que se podría decir, incluso ahí se prefiere, como ya habíamos hablado previamente, que se prefiere darle la leche materna al niño, incluso si la mamá tiene VIH. ¿Por qué? Porque es más fácil que el niño muera de hambre que muera por VIH. Bueno, ¿Sí? Entonces, una de las cosas, porque las hambrunas son terribles allá. Entonces, una de las cosas muy, muy importantes fue realmente en relación a esta parte de la desnutrición, mantener como eje a la lactancia materna. acá en Lamentablemente no, Ecuador. no estoy en contacto con el sistema Ya. público yo actualmente, pero los datos que he visto han sido mejoría, pero no son los óptimos.